Pues violencia escolar es principalmente la falta de disciplina. La falta de disciplina, también la falta de liderazgo por parte del profesor y de los alumnos más grandes, la falta de respeto, todas esas faltas principalmente de consideración, o cómo lo podría decir de otra manera. Cuando un alumno falta a una regla, ya está pasando la violencia. Cuando el profesor falta a una regla también. Entonces, la violencia no sucedería si se respetaran las reglas. Claro que tiene que ver mucho la parte de los modales. Si los niños no tienen modales o el profesor no tiene modales, que es donde empieza la educación, entonces existe la violencia escolar. Cuando pides las cosas sin pedir por favor, cuando pides las cosas sin decir gracias, o cuando te dan las cosas y no dices gracias, todo eso es violencia escolar para... Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me asusten el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy aquí con la maestra Verónica Blanco Muñoz, quien nos contestará una entrevista sobre violencia infantil. Muchas gracias, Ana Ofelia. Con gusto contestaré tus preguntas. Gracias. Para comenzar, ¿cuáles son las principales causas que generan la violencia infantil? Muy bien, mira, las principales y las primeras causas que nosotros encontramos en nuestros alumnos en el nivel básico es la dinámica familiar que estos alumnos muestran desde su casa. Nos reflejan en su salón toda la dinámica familiar, la relación, buena o mala relación que ellos llevan con sus padres de familia y la relación entre ellos, sus hermanos, sus primos, la manera en cómo se hablan, el lenguaje que usan entre ellos, la manera en cómo se piden las cosas, nos dan a nosotros una idea de cómo se maneja una relación familiar. Muchos de ellos son agresivos, muchos de ellos no saben pedir las cosas con educación y eso nos genera de repente un malentendido, un aventón, una grosería y de ahí deriva pues un problema de violencia. Esta es una causa. La otra causa son muchas veces lo contrario, son alumnos que vienen al salón muy inseguros, vienen con miedo, vienen asustados de lo mismo, de alguna situación que traen en su casa, pero también les genera cierta impotencia no tener el carácter que tienen algunos de sus compañeritos. Entonces ahí muestran mucha inseguridad y de alguna manera son los que son más vulnerables para alguna violencia. El control, el poder, que muchos líderes que también tenemos en nuestro salón, de alguna manera también tienen la manera de imponerlo, de una manera un poco agresiva y no correcta. ¿Cuáles son los tipos de violencia que se presentan en la escuela? Los tipos de violencia que nosotros podemos detectar con nuestros alumnos es la física, primeramente, la verbal, la psicológica. De alguna manera muchos niños pues no avientan, no usan un lenguaje inmoderado, pero son muy hábiles para hacer sentir mal a los demás. También tenemos ahorita una violencia que es por las redes sociales, donde podemos encontrar muchos ataques, muchas críticas negativas y también se considera una violencia para nosotros que estamos trabajando con estos muchachitos. ¿Cuáles son las acciones que hacen para enfrentar esta situación? Muy bien, maestra. Mira, las acciones podemos hacer muchas acciones. Yo digo que más que nada es detectarla.
darnos cuenta. A veces estamos tan llenos de trabajo, estamos cargados de revisar cuadernos, de hacer planeaciones, y muchas veces no nos estamos dando cuenta que los muchachitos están siendo hostigados. Entonces, el primer filtro son los mismos compañeritos. Alguien está molestando a alguien, detectar a quien agrede, detectar al que está siendo agredido, hacer una entrevista con sus papás, muchas veces involucrar también, bueno, no muchas veces, siempre involucrar a nuestros directivos para que ellos estén enterados y ellos sepan que hay un antecedente acerca de ese acoso, de ese hostigamiento, y de a partir de ahí hacer una entrevista con los padres de familia, llegar a un acuerdo, a un compromiso, investigar cómo podemos ayudar a los dos niños. Esa es una acción. Otra acción es la vigilancia. En el salón estar muy alertas de lo que está pasando entre los compañeritos, entre pares, y más que nada en el recreo. En el recreo se da el lugar para que pues, se dé más violencia infantil. Entonces depende mucho de nosotros como colectivo, que vigilemos las áreas de recreo, el comedor, el pasillo, el baño, y estar ahí al pendiente para poder evitar cualquier encuentro violento de cualquier manera entre ellos. Esa sería otra acción que yo veo muy importante. La otra es también estar al pendiente de la salida, ver que de alguna manera los alumnos ya se fueron con sus padres de familia, que no estén afuera, que no se preste para que pueda alguien atacar a otro compañerito. Muy bien, pues sería todo. Muchísimas gracias. De nada, Marcha, con gusto. ¿Qué entiende por violencia escolar? La violencia escolar es un acto cotidiano de nuestros días que se manifiesta de diferentes formas. Dentro de la escuela, considero que son todas aquellas conductas agresivas que se ven reflejadas en la forma de actuar en los niños y niñas que van de los 6 a los 12 años de edad, y estas se pueden presentar de diversas formas, ya sea por medio de las lesiones, las manifestaciones de burlas, el lenguaje obsceno, los códigos de vestimenta, el ya tan mencionado bullying, que se hace con la intención pues de hacer daño de forma consciente en un lapso de tiempo a alguna persona. Cabe mencionar que la violencia escolar no siempre se da de un alumno a un alumno, sino también por parte del alumno hacia el docente o el mismo personal administrativo, así como también puede ser del maestro hacia el alumno. ¿Cuáles son las acciones por medio de las cuales se manifiesta? Insultos de los alumnos hacia los mismos alumnos. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Creo que las consecuencias más comunes son que los niños adoptan los patrones de conducta que observan en el ámbito donde se desarrollan, la separación de sus familias, el rechazo, y muchas veces, por mencionar casos más extremos, puede ser incluso hasta el suicidio. La falta de autoestima en los niños también es un factor muy importante cuando ellos son víctimas de esta violencia. ¿Qué tipos de violencia conoce? Verbal, intrafamiliar, física, económica, emocional o psicológica, y la sexual. ¿Cuáles cree que sean las principales causas? Creo que la principal causa son las faltas de valores inculcados desde casa, y pues como docentes tenemos una gran responsabilidad, que es la de crear seres racionales capaces de manejar sus impulsos y sus acciones. Tiene mucho que ver también el contexto donde se desenvuelvan. Por ejemplo, si viven en una comunidad donde abundan familias disfuncionales, la falta de apoyo de los padres de familia hacia los hijos, los jóvenes víctimas de la drogadicción, es entonces muy probable que los niños que asisten a la escuela tengan o adopten conductas de este tipo. ¿Cuáles tipos de violencia se presentan en su escuela? Pues no hemos tenido casos que hablen mucho de violencia en sí, ya que es una escuela pequeña, pero posiblemente creo que serían más como de carácter verbal. ¿Cuáles son las alternativas de solución? Pues tener pláticas, hacer dinámicas que involucren el tema, tener charlas con los padres de familia, hacerles saber que no deben de tratarse de esa manera, inculcar en ellos valores, así como el respeto y la convivencia, que comprendan que hay otras maneras de arreglar los problemas que puedan surgir entre ellos. En la parte de la violencia psicológica también los niños se vuelven muy, ¿cómo se le puede decir? No interactúan con los otros niños, se esconden y buscan
pues tienen miedo a participar, tienen miedo a relacionarse con los demás, entonces eso se les vuelve una patología, una enfermedad. Pero pues ya las alternativas de solución pues son esas, darles a conocer a los niños sus derechos, las formas en que se manifiestan a los mismos papás, los tipos de violencia, cómo se manifiestan, qué consecuencias tienen, y pues hablar con ellos en la escuela para padres, hablar con la comunidad también en algún círculo de lectura o también en la parte de la proyección comunitaria, ver estos temas como temas de relevancia social, que también se apliquen en las rutas de mejora y todo eso, porque pues sí, son cosas que se tienen que ver, no solamente en la escuela, en todos lados. Cuando un niño tan pequeño lo que escucha son palabras que lo hieren, que le nublan su mirada. De seguro cuando crezca caminará sin luz de vida. Si en sus padres no confía, ¿en quién confiará? Más que una lágrima de un niño, poco a poco tú apagas una esperanza, un pequeño corazón. Serás tú quien cargue culpas, detén tu furia, estás a tiempo, abrázate a Dios. Si le dices que no sirve, que nació por un error, si le tronchas sus anhelos, sin razón, no. De seguro cuando crezca, será alguien maltratante, nada distinto a lo que eres tú. Poco a poco tú apagas una esperanza.